¿Cómo están? Buenos días. Mi nombre es Norberto Daniel Fernández Gómez. Este es nuestro podcast llamado Aulas en Construcción del grupo tercero D. Pues primero que nada vamos a empezar, vamos a decirlo por materias, vamos a hacer una leve interacción entre cada materia. Pues la primera es pedagogías situadas globalizadoras. Bueno, primero que nada, una pregunta detonadora, ¿cómo les fue en su jornada? Bueno, a mí en lo personal me fue entre bien y mal porque pues hubo alumnos con los que no me hacían caso o de los que yo le hablaba y pues sí, no me ponían atención. Había otros alumnos que sí trabajaban muy bien y había alumnos que de plano no sabían leer ni escribir y pues sí, había de todo. Sí, de hecho a mí me pasó algo similar porque en el proyecto que yo elegí de la fiesta de nuestra comunidad, principalmente lo elegí porque los alumnos tenían que reforzar esas habilidades de lectura y escritura, porque observé que durante ayudantía el maestro titular aplicaba fichas de trabajo en donde tenían que repasar las letras y subrayar con colores las letras y practicar muchas veces la lectura, porque no se usaban los libros de texto. Entonces decidí más que nada que ellos, con las preguntas que se iban a hacer durante el proyecto y las diferentes actividades, pues ellos pudieran reforzar estas habilidades. Y es que más que nada para llamar su atención, utilizar festividades de la comunidad de Montemorelos como la Feria de la Naranja o Navidad, que son las que más se familiarizan con ellos. Y pues sí fue difícil durante el control del grupo más que nada. Sí, fíjate que a mí también batallé mucho con el control de grupo y pues más que nada siento que los alumnos veían una diferencia de autoridad entre pues la maestra y yo, ya que al principio pues llegué y me preguntaron de que no, pues si usted es maestra, pues como maestra como la maestra titular o practicante, y ya les dije practicante, y pues ya veían esa diferencia de autoridad. Y cuando yo estaba dando clases, pues les llamaba la atención y no me hacían caso. Y ya si la maestra titular les llamaba la atención, pues a ella sí le hacían caso. Y cuando daba instrucciones, pues unos hablaban y los de enfrente nada más escuchaban y después estaban preguntando de que no, que cómo se hace esta actividad. Y pues sí, eso fue uno de mis mayores retos durante la jornada. Sí, uno de los retos que yo tuve que enfrentar fue trabajar con un niño con TDAH. Este alumno se medicaba y cuando una vez le bajaron su dosis, tuvo comportamientos muy agresivos. ¿Qué grado tenías? Tercero. ¿En tercero? Sí. Y pues esa vez me tocó trabajar con él, le estaba ayudando y de pronto me empezó a lanzar los libros, o sea, muy agresivo conmigo. Y pues yo no supe cómo actuar nunca había trabajado con alguien así. ¿Y pues, en las anteriores jornadas no, tampoco te había nunca tocado? me había tocado alguien así. Entonces pues rápidamente le informé a la titular y pues ya investigaron y se dieron cuenta que le habían bajado su dosis y por eso andaba comportándose así. Y pues esto me sirvió así para interactuar con personas. Sí, pues con algún trastorno o algún sí. síndrome. Sí, pues sí, es difícil. Sí. ¿Y a ti, Estrella, cómo te fue? Pues igual que Brittany, en mi grupo había alumnos que no sabían leer y escribir, batallaban. Eran como 4 o 5 alumnos, pero ellos era de que yo les tenía que poner de que en sílabas para que pudieran leer. Y para escribir, o sea, sí escribían, pero se tardaban mucho. Pero en especial había una niña que de plano no sabía leer ni escribir. Porque de hecho los demás alumnos del grupo, cuando les tomaban la lectura por minuto, tenían palabras de 120, 125, y esa niña tenía 18 palabras. 18 palabras. 18 palabras. En un minuto. En un minuto. Entonces era muy bajo. Y cuando de que tenían que escribir, pues yo les dictaba y yo tenía que estar con la niña para decirle letra por letra para que ella escribiera. O sea, ni leer por sílabas podía. No, o sea, batallaba mucho, tú le tenías que decir las letras. ¿En qué grado? Sexto, ¿verdad? Sexto grado, y yo lo considero mal, o sea, mi punto de vista, porque se supone que para sexto grado, que tienen como 11 años, entre 11 y 12, se supone que ya deben de leer fluido. Sí, pues, se supone. Sí. Pero Sí, pues sí. así pasa porque no hay tanta de los padres, no hay tanta disposición para poder ayudarlos y que fomentar la lectura en su casa, en sus propias casas. Sí. Pero pues bueno, aquí termina la primera sección. Pues pasamos a la siguiente, que es intervención didáctica pedagógica
y trabajo docente. Ahora vamos a hablar sobre intervención didáctica pedagógica y trabajo docente. Bueno, primero que nada, otra pregunta detonadora, pues estamos hablando de intervención. Para ustedes, bueno, ¿cuál fue su primera intervención en el aula de clases y cómo te fue según tú? Pues para mí, mi primera intervención fue en segundo semestre cuando fui a contar un cuento ahí en la primaria, y el que conté fue El monstruo de las emociones, que es muy conocido. Este cuento pues trata más que nada de aprender a regular tus emociones y las clasificas por colores y así. Y esto les ayuda mucho a los niños. Con este cuento realicé unas fichas de trabajo ya después de leérselos, y en esta ficha escribían situaciones que los hacían sentir esa emoción, por ejemplo, la tristeza, pues de que no, pues que se me perdió mi juguete o se me rompió mi juguete, no, que me enojo porque mis papás me regañan y así, y ponían esa situación y hacían un dibujito de esa situación. Y pues esto me ayudó de una manera muy positiva, haciendo que pues aprendiera más a interactuar con los niños, ya que pues nunca había tenido así una interacción de como para dar clase en sí, para ponerme frente al grupo. Y pues sí, o sea, me ayudó mucho a interactuar con ellos. Un pequeño acercamiento. Sí, un pequeño acercamiento antes de ya adentrarme a como tal dar clases ya pues en tercer semestre. ¿Y todas pusieron El monstruo de las emociones o alguien puso algo diferente? Yo también puse El monstruo de las emociones. ¿Y tú, No, yo puse El dragón del lago, El monstruo del lago. El monstruo del agua. Sí. ¿Y te fue bien? Sí, me fue muy bien. Sí. ¿Tú, Amber? Yo, Bruno y la estrella. Bruno y la estrella. Bruno y la estrella, O sea, son cuentos así de emociones y todo. O sea, tienen que ver con las emociones, me imagino. Porque pues era trabajo de socioemocional. O... Sí, ¿no? Me imagino. Sí. Sí, a mí, bueno, yo lo que puse, yo como tal no puse un cuento, yo hice mi propio cuento, entre comillas, y me tardé bastante, me tardé de que, no sé, sí me tardé toda una noche haciéndolo, y era una cartulina, la dividí, y ponía pues todos los personajes de Intensamente, y en cada uno ponía, digamos, de que furia o alegría, y ponía cosas que a mí me daban alegría, o que a mí me hacían enojar o así. Y pues yo, pues eso lo hice para abrirme con los alumnos, y que los alumnos pues sintieran su confianza conmigo. Igual en segundo semestre. Sí. Y pues sí me funcionó porque, digamos, a mí me dan miedo las arañas, les dije. ¿Y a ustedes qué les da miedo? No, pues a mí me da miedo cuando, no sé... O sea, había cosas que sí eran muy fuertes, la verdad, pero pues ahí platicando con los alumnos, pues nos abrimos más en confianza, y siento que fue de las bonitas intervenciones que también tuve. Bueno, pues ya hablamos de que pues se hizo un cuento, pues eso también nos podemos abarcar a que los materiales permanentes. ¿Cómo les fue a ustedes con los materiales permanentes? ¿Cómo les fue en su aplicación? A mí me fue muy bien. Fíjate que con el cubo de la higiene yo lo aplicaba todas las mañanas y todos los días. Lo lanzaba, y si caía, no sé, de que mantén las uñas limpias, de que ya les decía, no, pongan las manos así, y yo de que yo pasaba... ¿Ahí en el banco? Sí, por los bancos, igual el de los zapatos. Con la caja mágica en algunas actividades la ponía. Y me sirvió mucho porque había niños de que siempre querían participar, siempre, y no dejaban a los demás, y se enojaban porque no los pasaba, porque, o sea, yo era de que para que todos participaran utilizaba la caja mágica, y a eso me ayudó. También el emociómetro, todos los días se los entregaba, pero ya hasta al final, para que ellos colorearan ¿cómo se sentían ese día? ¿Cómo se sentían ese día? Y pues al último lo pegaban en su libreta, ya la última semana lo pegaron en su libreta. ¿Qué fue? Sí, yo por ejemplo, bueno, con los gafetes todos los días tomábamos asistencia, el maestro titular tomaba la asistencia en la hoja, y yo les entregaba sus gafetes y se los recogía todos los días antes de que se fueran en la salida. ¿Qué grado tenías? Segundo. Segundo. Y pues sí, era mejor recogerlo. Y en base al cubo de la higiene, la verdad es que me fue muy bien, les gustó mucho porque lo desarrollé de manera que todos los días, al iniciar la clase, sacaba un nombre del bote de la participación,
y decían, no, pues tal niño. Entonces él lo mencionaba, pasaba y ya él lanzaba el dado, el cubo, y pues ya lo que salía, el criterio que saliera, si lavarse las manos o así. Entonces yo por un lado y él por el otro de las filas íbamos revisando que todos los niños trajeran sus manos limpias, o el pelo bien, o la ropa limpia. Entonces sí les gustó mucho, y también, como dice Estrella, pues también todos querían participar, pero con ayuda del bote mágico, del bote de la participación, pues se equilibró más y tuvo más orden al aplicar. Sí. ¿Y tú? Sí, a mí me fue muy bien, o sea, el primer día puse el acuerdo grupal, Sí. entre todos, pasaban y escribían lo que teníamos que hacer durante esos días que iba a estar ahí. Y pues estuvo muy bien, todos participaron. ¿Y si te hicieron caso para el Sí. momento de escribir el acuerdo? Sí, todos, o sea, muchos querían participar, pero los escogí mediante la cajita mágica. Y pues, igual que Estrella, todos los días usaba el cubo y el emocionómetro. Que el emocionómetro, pues yo lo hice grupal. A cada uno le daba un palito con su nombre. Ajá. Y tenía que pasar a ponerlo en la carita que lo identificara, feliz, ok. triste, enojado. Y pues la mayoría era feliz y pues me fue muy bien en eso. Qué padre. Bueno, con esta concluye la segunda materia de intervención. Ahorita vamos a pasar con la tercera materia. Bueno, ahora empezaremos con la materia de geometría. Una pregunta para ustedes. ¿Cómo les fue en su intervención con matemáticas? O sea, en este caso geometría. ¿Cómo les fue? Bueno, pues a mí considero que me fue muy bien. Este día fue mi asesora a revisarme y pues le eché muchas ganas. Sí. Como primera actividad, escondí un tesoro geométrico que incluía imágenes de edificios, muebles, casas, con formas de cuerpos geométricos. Bueno, después me pasé a ponerles un video que iba a explicar, o sea, más detalle los cuerpos geométricos, que eran los 6 cuerpos geométricos. Y ya terminamos de ver el video, les di una breve explicación y pues pasaron a contestar una ficha que tenían que identificar pues el nombre de los cuerpos geométricos. Tenían que recortar el nombre y pegarlo en la figura. Y ya por último, en una cartulina puse los 4 cuerpos geométricos, los 6, perdón. Y ya las imágenes del tesoro les repartía a cada uno dos imágenes. Y ya pues iban seleccionándolos, depende de la figura de la imagen. Ajá. Y pues siento que me fue muy bien. ¿Sí? En esta actividad. Bueno, como pues platicaba Damaris, que ella pues utilizó materiales didácticos, materiales manipulativos. ¿Alguna usó un material de ese tipo? De hecho, yo sí, bueno, en segundo grado, lo que yo utilicé más que nada, bueno, primero como primera actividad puse una lámina informativa para activar sus conocimientos sobre cuál era la figura geométrica, en donde yo les leía la descripción de la figura, pues si tiene 3 lados, si todos son iguales, qué figura era, y pues decían si era el triángulo. La verdad es que en esa actividad participaron muchos de los alumnos, casi la mayoría del salón, porque sí sabían estas respuestas, y de esta manera me sirvió para reforzar estas figuras geométricas para la actividad del tangram, en donde les entregaba por equipos una caja de alguna figura, un objeto, un animal, en donde estaban las 7 figuras del tangram adentro de la caja, y estaba una imagen de la figura que se debían formar, ya sea un pez, una planta, un árbol, lo que sea. Y pues ellos tenían que formarla por equipos y la tenían que pegar en una hoja blanca, en donde después pasarían a exponerlo y compartirles a sus compañeros cuáles eran las figuras que utilizaron y qué figuras se había formado con esas figuras geométricas. Ya. Y esa actividad sí fue muy... Oye, qué padre. Bueno, pues como tú dices, pues utilizaste el tangram. Eso nos lo pidió ya el profesor de geometría, sí lo voy a dejar. Y nos pidió pues el tangram, el geoplano, que aquí los pueden estar viendo, un dominó, también palillos de elote pintados para poder hacer actividades lúdicas en el suelo. O sea, y para mí realmente se me hizo una actividad bastante interesante, bastante dinámica. Sí, a mí me gustó, me imagino que a ustedes también. Sí, claro. O sea, me imagino que los niños más todavía, o sea.
Entonces esa actividad la podemos replicar, como nos dijo el profe, con palillos de madera, palillos de dientes, pues, y que ellos pues hagan ese tipo de actividades también. Sí, como Bueno. yo también apliqué una actividad en la segunda sesión que era de palillos de dientes y ellos tenían que pegar con la plastilina Sí. y ya formar prismas o cubos, lo que sea. Sí, no, pues, ¿y a ti, Estrella, a ti cómo te fue? Bueno, en mi caso yo tuve dificultad en el segundo plan de cuerpos geométricos, de conos y cilindros. Como inicio yo les puse una presentación, les expliqué de qué eran las alturas, el vértice, la base. Entonces después presenté una cartulina donde venían de que conos, gorros de cumpleaños, latas, así, y ellos iban a clasificar de cuál era de conos y cuál era de el cilindro. Y como última actividad, donde aquí se presentó las dificultades, les entregué plantillas de 3D donde ellos iban a recortar y pues armar el cono y cilindro. Sí. Pero aquí la mayoría se desesperaban porque no podían pegarlo bien o no podían doblarlo bien, y donde ya no querían armar nada, o sea, se estresaban, y ya de que ya les pedía ayuda a los que sí podían para que les ayudaran de que armar y acabar toda la actividad, y pues sí se logró la actividad. ¿Y a ti, Karina, cómo te fue? Pues mi plan fue de prismas y pirámides. Primero que nada les mostré imágenes para que identificaran cuál era un prisma y la pirámide con ejemplos de la vida real. Ya después les expliqué brevemente pues las partes de cada uno, de que el prisma y la pirámide, que el vértice, la base y la arista. Y ya luego les puse a identificar de que cuál es el prisma y cuál es la pirámide, y que pues ellos mismos me dijeran, dónde está el vértice y dónde está pues todas sus características, y pues no me lograban identificar como tal esas características. Y se los tuve que explicar varias veces para que lo lograran entender. Y ya después les di unas plantillas como mi compañera Estrella para que hicieran su propio prisma y pirámide en 3D. Y pues algunos no lograban hacerlo, siendo que pues ya están grandes, ¿verdad? Ya están en quinto grado, no lograban hacer los dobleces. Y ya como última actividad, identificaban las diferencias del prisma y la pirámide y las anotaban en su libreta, pero pues no todos lograban, por lo mismo de que no lograban comprender las características de cada uno. Entonces, entonces no lograban comprender eso y no lograban hacer las diferencias. Ya, me imagino. No, pues creo que a algunos nos fue bien, a otros mal, pero pues así podemos concluir nuestra participación con nuestro plan de geometría en nuestra jornada. Bueno, aquí se acaba la materia de geometría, gracias por ver. Ahorita avanzaremos con la siguiente materia. Como podrán ver, hubo un ligero cambio de planes y tuvimos que cambiar de escenografía, pero pues aquí seguiremos con nuestra plática. Ahora nos toca hablar sobre la materia de desarrollo de la electricidad. Vamos a empezar con, pues, ya sabemos que existen diferentes estrategias pedagógicas, como es aprendizaje basado en proyectos, el método Montessori, la pedagogía crítica de Paulo Freire, el aprendizaje significativo. O sea, todo esto son metodologías, pedagogías, estrategias pedagógicas para, pues, su aplicación en el aula. ¿Alguna de ustedes, pues, le pasó algo así? O sea, ¿aplicó alguna de estas metodologías o la vio que los maestros titulares la aplicaban? Ok, yo siento que implementé la metodología de aprendizaje en servicio, pues porque mi proyecto trataba de concientizar sobre un problema ambiental. Y pues estuve dándole así ejemplos de lo que tenían que hacer para cuidar a nuestro planeta, porque ya estaba en muy malas condiciones, ¿verdad? Y pues siento que sí sirvió, porque después un niño me llegó a comentar que de camino a su casa iba recogiendo la basura para cuidar hacia el planeta. Entonces ahí me estoy dando cuenta que pues sí funcionó esta metodología,
pues porque estaba dándole un beneficio a su comunidad y la estaba ayudando. Sí, o sea, él sí la aplicó, él sí la vio, Sí. pues, ajá, a él, Bueno, yo siento que apliqué como el método Montessori porque, bueno, se trata de que nosotros le demos esa libertad al alumno de poderse expresar y siento que sí se hizo de esa manera, ya que durante el proyecto les estuve haciendo preguntas como, pues, cómo celebran ellos sus festividades, de qué manera con su familia se reúnen. Entonces me empezaron a contar muchas cosas que al darme cuenta de eso, pues sí están festejando esa festividad de una manera libre y se están expresando bien, como también lo fue en las actividades de desarrollo de la literacidad, porque de esta manera muchos de los alumnos podían escribir, dibujar, pintar, y como el rasgado de la figura del dibujo, eso ayudó mucho, y aunque se les hizo un poco difícil, sí lo pudieron lograr. Creo que creo que sí lo cumple en base al Montessori. el método Montessori. Oye, qué bien. ¿Y alguien más? Bueno, yo pues apliqué el aprendizaje basado en proyectos, que más que nada trata de que los alumnos trabajen en equipo para resolver una pregunta o una problemática. Sí. En mi caso, en una actividad de historia, realizaron un proyecto en equipo. Primero que nada vieron un video sobre pues, el descubrimiento de América, y después de que lo dialogáramos y tomáramos en cuenta de que hay muchos cambios que nos ha traído este descubrimiento, muchos beneficios, y al igual que cosas muy crueles que sucedieron con este descubrimiento, reflexionaron en equipo y hicieron un cartel con imágenes y con esta información que recaudaron con este proyecto, y ya después pasaron al frente y lo explicaron qué beneficios nos había traído este descubrimiento y qué cosas malas también nos había traído, porque como vemos este descubrimiento pues trajo enfermedades y Sí. mucha crueldad también. También pues como beneficio pues fue que trajeron muchas cosas que nosotros no conocíamos, Sí. y todo eso fue algo que con ese proyecto me di cuenta que lo lograron entender reflexionando en equipo. Sí, pues sí, como dices, pues fue en el plan de historia, ¿verdad? Donde Sí, aplicaste. fue en un plan de historia. Sí, pues muchos alumnos pues empiezan a ver todo eso, todo lo bueno y todo lo malo, y pues siempre hay dificultades para aplicar uno u otro proyecto. ¿Y a ti, Estrella, cómo te fue? O sea, ¿se presentó alguna de esas pedagogías ahí en tu escuela, en tu aula? Sí, se presentó la pedagogía crítica, que es cuando los alumnos preguntan y pues investigan más. Esto me pasó en el plan de lengua y señas mexicanas, que como inicio yo les comenté que qué era, que pues es el lenguaje para sordos. Después pegué el abecedario de lenguas en el pizarrón y ahí vamos practicando y lograron aprendérselo en 20 minutos, eso me sorprendió. Después aprendieron su nombre en lenguas y pues al día siguiente llegué y de que los alumnos me decían, maestra, de que investigué más a fondo sobre este tema, de que pues en qué año se fundó la lengua de señas mexicanas. En la escuela, sí. Que si, por ejemplo, que si es la lengua de señas mexicana, pero que si se aplicaba lo mismo en diferentes países, pues yo le decía que pues que no. Ajá, sí, y pues pues así, o sea, cosas así, preguntas. sí, hay diferentes tipos de lengua, tanto la mexicana como la española, la francesa. Pero sí, o sea, como dices, pues tus alumnos no se quedaron con la duda. Con la duda. Sí, y pues investigaron más por ellos mismos, y pues yo creo que sí aplica que La una pedagogía crítica. crítica, sí, así es. Bueno, con esto pues terminamos la participación de la materia de desarrollo de literacidad, y ahorita vamos a seguir con las siguientes dos últimas materias. La asignatura que vamos a comenzar es Historia, su aprendizaje y su enseñanza. ¿Qué me dicen de su clase de historia? O sea, ¿creen que ¿creen que es importante para el desarrollo de los niños esta materia, la materia de historia? Bueno, pues yo primero que nada empecé explicándoles pues el descubrimiento de América. Les expliqué qué ventajas y qué desventajas nos había traído pues, este evento, este descubrimiento. Pues como tal, las ventajas de que nos habían traído cosas que nunca habíamos visto, como de
frutas, verduras, animales que no habíamos visto. Y como desventaja, pues fue de que pues técnicamente hubo mucha crueldad tratando de imponernos la religión que tenían. Sí. Y pues ya después de esta breve explicación que les di sobre el descubrimiento de América, sus ventajas y sus desventajas, los hice reflexionar por qué es importante este evento, y más que nada considero que es importante es la historia, que los niños sepan estos eventos, porque el descubrimiento de América, como ejemplo, ha hecho pues lo que somos en la actualidad. Sí. ¿Y a ti, Maris, cómo? Bueno, pues mi clase de historia fue muy dinámica, fue sobre el descubrimiento de América y pues lo primero que hice fue esconder personajes, distintos personajes, por todo el salón y pues cada uno tenía un pequeño fragmento atrás de quién era. Yeah, okay. Y pues el principal que tenían que encontrar era Cristóbal Colón. Sí, pues detrás de Cristóbal Colón había una carta como si él la hubiera escrito. Okay. O sea, para que los niños se involucraran y pues se emocionaran. Y pues sí, se emocionaron mucho cuando la encontraron y la leyeron. Y pues también les puse una presentación de los cambios que han habido después del descubrimiento de América. O sea, de todo lo que han traído Cristóbal Colón, lo que trajo, ¿verdad? Sí. Y pues sí, le fue frutas, muy... animales, sí. como dijo aquí Karina, pues las ventajas y desventajas que cuando llegaron. Pues sí, igual en lo personal, igual también me fue, no pude terminar el plan sinceramente, pero porque aparte de que no tenía los recursos tecnológicos, pues yo llevé mi propia computadora, les puse una bocina, les puse un video del descubrimiento de América, obviamente para niños, no con todas las partes, pues todas las partes sangrientas que digamos, o torturas que conlleva la historia, ¿verdad? Y pues se aburrieron, sinceramente se aburrieron, se estaban durmiendo porque pues, las luces apagadas y pues era esta laptop para 11, 12 alumnos, pues sí, no estaban prestando mucha atención. Pero pues, o sea, y a ustedes, pues se les hace difícil explicar la historia, o sea, en nuestro contexto se les hace difícil. Pues para mí en ese momento al aplicar el plan sí fue difícil porque no tenía como recursos visuales, tecnológicos con los que no contaba la escuela. Con eso entonces sí fue difícil porque yo quería ponerles un video, pero resulta que cuando justamente quería aplicarlo el proyector se rompió, entonces hubo muchas dificultades y retos, pero aún así reuní a los alumnos, como eran un pocos los que habían ido ese día, los reuní, hicimos bolita y ahí les puse el video en la computadora y sí pusieron atención porque el video estaba muy llamativo para ellos y además apliqué una ficha de trabajo donde tenían que armar un rompecabezas, pintarlo y pegarlo en la libreta y eso sí lo hicieron muy rápido y sí les gustó mucho. Entonces sí puede ser difícil no teniendo estos recursos tecnológicos, pero si contamos como historias sobre los eventos, como si contamos experiencias que nos ha pasado a nosotros o que a nuestros abuelos les pasó, mientras ellos tengan una libertad de expresión, pues todo puede salir de una mejor manera. Sí, de hecho. ¿Y a ti, Estrella, se te hizo difícil En lo personal, a mí no. En ese momento no, porque pues los niños de sexto grado ya tienen un poquito más de conocimiento sobre la historia de México. Y pues aparte ahí en la primaria, de que había proyector, entonces se facilitó más porque yo les ponía videos, presentaciones y pues los niños ponían mucha atención. Y la actividad que realicé, coloqué una cartulina con un cuadro comparativo que era la época prehispánica y época colonial y ellos iban anotando de que las diferencias a través del video. Diferencias y similitudes. Sí. Ay, qué padre. Pues igual en nuestro plan de historia, como ya habíamos mencionado, nos ha ido bien o mal. Pues ya depende de cada contexto, ¿verdad? O sea, no todos los contextos son iguales, como nos han dicho y como sabemos, porque pues hemos trabajado, bueno, hemos practicado en diferentes escuelas. Pues sí, no todos los contextos son iguales. Y ya, pues por último pasaremos con la siguiente materia y última, la de historia de la educación.
Bueno, esta es la última materia, la que es historia de la educación. Bueno, ¿y ustedes han visto algún problema en la educación de ahora? ¿A cómo se manejan ahora la educación? Pues yo principalmente he visto el problema de que como en mi escuela estaba en una zona rural, pues no todos los alumnos tienen las mismas oportunidades en cuanto pues, a materiales y también de que puedan asistir a la escuela. Porque, por ejemplo, yo tenía una niña que nunca había ido a la escuela, o sea, era como su primer año que ya iba bien a la escuela, Ujú. porque vivía como en una zona que no, pues no tienen mucho dinero como para ir, y entonces pues ella va caminando, y esto es uno de los mayores problemas que tienen ahí, ya que no todos cuentan con las mismas oportunidades en la educación. Sí. Ok, a mí me pasó, bueno, algo similar en la escuela en donde se encontraba la escuela, pues era como, no rural, pero sí, pues era como de recursos bajos, porque pues muchos de los alumnos a veces no asistían porque hubo un ejemplo que en la asamblea les pedían que traes una bandera de FOMI y muchos, como 10 alumnos, no la trajeron y muchos no asistieron porque no llevaban ese material, no contaban con ese material para poder hacerlo y presentarse en la asamblea. Entonces sí puede verse estos problemas reflejados, al igual como el querer aplicar algún video o algo a la clase que sea algo llamativo para los alumnos. Puede ser complicado porque en esa escuela tampoco contaban con proyector o pantalla y ese puede ser un problema. Sí, pues también pues yo creo que ahorita en la actualidad, aparte de eso de que hablamos de que la poca accesibilidad a los recursos o a los materiales, pues también hay un problema para el control del grupo en base al maestro, porque ya no tienen la misma autoridad de antes, se podría decir. Se ha ido perdiendo esa autoridad gracias a que pues los derechos humanos, no digo que estén mal, han estado pues enfocándose más en los niños, más, y está bien, está perfecto, solamente que han quitado lo que digo, la cierta autoridad a los profes para pues mandar, porque aunque no queramos, todavía existe cierto conductismo. Estamos ahorita en la fase del constructivismo, pero existe cierto conductismo y es necesario. ¿Hay alguien que pues quiera compartir algo sobre eso? Sí, pues en mi caso la maestra titular trabajaba de una manera muy conductista, pues porque había un niño que literalmente no hacía nada, o sea, nada de nada, y pues ella le decía, te voy a regalar un carrito si trabajas. Y pues el niño siempre estaba diciéndole mi carrito y mi carrito Sí. y mi carrito, o sea, esperanzado a que le va a regalar el carrito para, a cambio de que él haga las cosas que pues tiene que hacer. Sí. Y pues era la única forma que pues el niño podía trabajar esperando su carrito. Sí, ajá. Ajá. Al igual, dice mi compañera Damaris, la maestra trabajaba de una manera conductista, ya que, por ejemplo, había veces de que los niños no acababan de hacer un ejercicio, Ajá. los dejaba sin recreo, 15 Ya. minutos y luego ya los dejaba salir. Y también, hablando de forma positiva, cuando eran los primeros en acabar los trabajos, de que les pegaba estrellitas Sí. o cosas así. Sí, son tipos de refuerzos conductistas para que pues el alumno se sienta motivado más que nada. Sí. O igual, o lo contraparte, como dijiste, de que lo dejaba sin descanso, un castigo. Pero sí, pues ese tipo de situaciones se presentan en la mayoría de escuelas, porque es de las formas conductistas en las que pues seguimos trabajando. Y ustedes... Con lo que mencionaste de la que perdieron autoridad los maestros, siento que ahora los padres también te ven como un enemigo, o sea, también los Sí. alumnos y los padres te ven como un enemigo y como si estuvieras haciendo algo malo, pero pues no. Pues sí, o sea, pues que nosotros como maestros pues nada más estamos tratando de ver lo mejor para los alumnos. ¿Y ustedes creen que en algún momento pues los profesores tengamos esa misma autoridad de antes? Yo siento que no. Que no. No. Pues hay esperanzas, ya veremos qué pasa en el futuro, porque pues hay una frase, cito una frase que es: tiempos difíciles hacen hombres fuertes hacen hombres débiles.
hacen tiempos fáciles y esos tiempos fáciles hacen hombres débiles hacen tiempos difíciles y se repite toda la cadena otra vez. Entonces, pues ahorita yo creo que estamos en los tiempos fáciles, donde en algún futuro, pues van a crear hombres fuertes para poder sobrellevar estas situaciones. Y yo creo que con esa reflexión le damos pues un cierre al podcast. Muchas gracias por acompañarnos, muchas gracias compañeros también por participar. Y pues esperamos pues verlos en alguna otra edición, ¿verdad? Gracias. Gracias.